Feliz noche, como siempre es un placer estar con todos ustedes a partir de este momento. En nombre del equipo que me acompaña, muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Bueno, hoy nos toca analizar nuevamente el tema político, es el tema en estos momentos. Estamos iniciando un 2025, por supuesto siempre hay expectativas, siempre hay algunas opiniones de cómo va a estar el panorama moviéndose desde el punto de vista político, económico y social. Sin embargo, como siempre en Venezuela y en los últimos años, el tema que más ha dominado ha sido el político y sobre todo a raíz del segundo semestre del año 2024. Esta noche vamos a estar abordando este tema. Los invitamos desde ya a participar a través de la etiqueta Reporte Político. Nuestras cuentas están a su disposición, @reporteporgb en todas las plataformas, @del Valle Canelón en Instagram y Canelón del Valle en la red social X. Nuestro invitado es Felipe Mujica. Felipe es secretario general del Movimiento al Socialismo. Felipe Mujica, ¿cuántos años en la política tiene, Felipe? Desde que nací. ¿Desde que naciste? Sí. O sea, ya en tu casa se hablaba mucho de política, habían dirigentes, tu papá. Mi papá fue fundador del Partido Comunista en la época en que, por la época de Gómez más o menos. Entonces en esa época todos estábamos en la política. Por eso estoy metido ahí desde que nací. Y hay gente que se mantiene dentro de esas ideas comunistas, lo que fue la revolución bolchevique, lo que fue, bueno, Cuba en su momento. Pero hay gente que lo superó. Felipe Mujica hoy en día sigue dentro de esas ideas o por el contrario, pues cree que son ideas que se quedaron en el pasado. Tú tienes que colocarte en cada momento para saber exactamente qué es lo que se quiere traducir con eso. Cuando aquí nació el Partido Comunista y cuando nació todo ese proceso allá en la Unión Soviética, liderizado por Lenin, la revolución bolchevique, como la llamaban. 1917. Por ahí más o menos. La visión que había sobre esa cosa era totalmente distinto a lo que hoy tenemos. En aquel momento no había todavía ningún gobierno comunista, estaba apenas empezando esos procesos. El comunismo parecía como una alternativa frente a lo que en ese momento vivía la humanidad y evidentemente eran conceptos totalmente diferentes a lo que posteriormente se dio cuando los partidos comunistas comenzaron a tener ejercicio de gobierno. El primero fue precisamente ese, allí en la Unión Soviética. Después de Lenin vino Stalin, sabemos el desastre de lo que significó el stalinismo, desde el punto de vista económico, social, desde el punto de vista de la cantidad de personas que murieron bajo el régimen de Stalin. Y en paralelo, bueno, fueron surgiendo otros mecanismos y se da una circunstancia concreta en Venezuela, que es el año en que nace el MAS, el 73. Que bueno, ya cuando el MAS nace con el nombre de Movimiento del Socialismo, nace con un nombre que lo que intentaba era diferenciarse claramente del de todo lo que era la ortodoxia, de la lucha de clases y de capitalismo. De toda la ortodoxia, de todo lo que eso significaba en ese momento, en un proceso de ruptura también con lo que estaba ocurriendo en Cuba y, por supuesto, marcando distancia con todo eso, a pesar de que, por ejemplo, el MAS cuando nace se llama Movimiento del Socialismo y le colocaron un apellido que duró muy poco, pero se lo colocaron al nacer. Decía Fuerza Comunista Venezolana. Eso creo que duró como 6 meses. A los 6 meses el MAS decidió quitarse ese apellido y se convirtió en una fuerza que utilizó socialismo a la venezolana como una manera de comunicarse desde una visión distinta a la tradicional, una visión que se distinguía de la ortodoxia, del autoritarismo, de todo lo que en ese momento emblematizaban las organizaciones comunistas del planeta. Y bueno, evidentemente lo que hay hoy, que por cierto muy pocos partidos comunistas están en el gobierno, creo que está el chino y el cubano, y porque en el caso de Ortega ni siquiera se llama Partido Comunista, sino que sigue siendo sandinista. Entonces tú te pones a revisar la humanidad y son muy pocos los partidos comunistas que en este momento están en el gobierno y eso tiene que ver con todo lo que ha pasado desde el punto de vista autoritario, con todo lo que ha implicado el desconocimiento de la democracia, lo que ha significado el no poder convivir con las distintas visiones que hay sobre las cosas en cada país, lo que
yo llamo tener la posibilidad de manejarse dentro de la alternabilidad, que permita que, bueno, en un país pueda haber gobiernos que se denominen socialistas, puede haber gobiernos que se denominen de otra forma, pero en definitiva son gobiernos electos por las mayorías de esos países y que como tal, ese mecanismo hay que respetarlo. Entonces estamos hablando del Partido Comunista que fundó mi papá, que contribuyó a fundarlo, a lo que hoy es eso, no tiene nada que ver con eso. Un partido comunista dividido en diferentes momentos de la historia política venezolana y mucho más en estos momentos. Ahora, Felipe, tal como está la situación hoy en día en Venezuela y de acuerdo a lo que fue el segundo semestre del año 2024, que sigue marcando este 2025, por lo menos estos primeros días todavía se sigue hablando de lo que fue el 28 de julio del 2024. ¿Cómo ves la situación en estos momentos en Venezuela? ¿Hacia dónde va pues toda esta situación política en Venezuela? ¿Y cómo nos ves a los venezolanos? Vamos a dejarte ese interrogante allí y me la responde